Bueno, vamos hoy a ver lo que es el diseño de la investigación cualitativa. El diseño. Entonces, el diseño es un abordaje, es decir, no se planea con detalle y está sujeta a circunstancias de cada ambiente o escenario en particular. Es mirar, el diseño es cómo vamos a desarrollar nuestro proyecto de investigación cualitativa, qué métodos vamos a utilizar. Entonces, hay varios tipos de diseño, como ustedes ya lo vieron y lo leyeron, que eran la teoría fundamentada, el diseño etnográfico, el diseño narrativo, el diseño investigación-acción y el diseño fenomenológico. Cada uno tiene unas particularidades y dependiendo del proyecto de cada uno de ustedes, pues deben mirar cuál es el diseño que les corresponde. En cuanto a la teoría fundamentada, hay dos autores, que es Glasser y Strauss, quienes son los autores de esta teoría. Ellos decían pues que la investigación comienza examinando el mundo social y en este proceso se desarrolla una teoría de acuerdo a los datos, de acuerdo con lo que se observa. Strieber 2002. Las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación más que en los estudios previos. Recordemos que los estudios previos son esas investigaciones que se han realizado en el tema específico. Igualmente, pues hay que tener en cuenta esos estudios y los marcos conceptuales en la búsqueda de nuevas formas en entender los procesos sociales que tienen lugar en ambientes naturales, es decir, no los podemos tampoco desechar. Glasser y Strauss tuvieron unas diferencias conceptuales. El diseño emergente que va por Glasser y el diseño sistemático por Strauss. Entonces ellos tuvieron un problema desde el punto de vista teórico y pues se dividieron cada una de sus teorías. El diseño como un proceso de diseño sistemático es una recolección de datos. O sea, hacemos la entrevista, empezamos a recoger datos, hay una codificación abierta, eso quiere decir que empezamos a obtener como palabras claves de nuestra investigación. Hay una codificación axial, es como mirar esos temas que hemos encontrado, cómo se relacionan. Después viene una codificación selectiva, donde empezamos a agrupar, y después viene una visualización de la teoría. Entonces, de acuerdo a los datos, visualizamos una teoría. Eso es en el diseño sistemático. La codificación abierta hace que el investigador revisa todos los segmentos del material para analizar y genera una comparación constante entre categorías y los significados. Ya sabemos que las categorías son los temas que nosotros hemos propuesto de acuerdo a la información que se recolecta, a lo que hemos observado, a las entrevistas entre todos. Ya la codificación axial forma parte del análisis donde el investigador agrupa las piezas de los datos identificados y separados por la investigación. El investigador en la codificación abierta para crear conexiones entre categorías. Esto se selecciona también una categoría central o fenómeno clave. Aquí vemos un ejemplo donde hacemos una recolección de datos, una primera entrevista, una segunda entrevista, una tercera entrevista, y cada vez que hacemos una entrevista vamos a detectar como esas categorías, como esos temas similares. Después las vamos afinando y después encontramos, las vamos agrupando. Ya cuando no encontremos nada nuevo en todas las entrevistas es lo que se le conoce la saturación. Después de esta saturación definimos una categoría central donde hay unas condiciones del contexto, donde hay unas acciones de interacciones, unas condiciones intervinientes. Esas condiciones intervinientes hacen referencia a factores que son externos al ejercicio de la investigación y unas condiciones de causa y por lo tanto si hay una causa hay un efecto. Entonces, ¿cuáles son la categoría central o clave? Debe ser el centro del proceso del fenómeno. Todas o la mayoría de las demás categorías deben vincularse a ella, es decir, debe haber una relación entre ellas. También esto debe aparecer frecuentemente en los datos, es lo que más se repite, ¿sí? Su saturación es regularmente más rápida, o sea, la gente siempre ya va a empezar a decir ya lo mismo y no hay nada nuevo. Su relación con el resto de categorías debe ser lógica y consistente. Los datos no deben forzarse, o sea, va saliendo la información. No es lo que nosotros queremos oír, sino lo que está saliendo. El nombre o frase que identifica la categoría debe ser lo suficientemente abstracto en el sentido de que debe ser amplio, que debe tener suficiente cobertura para que los pueda incluir.
Conforme se define la categoría o concepto central, la teoría es mayor y su poder explicativo y profundo. Cuando las condiciones varían, las explicaciones se mantienen. Aquí vemos el caso, por ejemplo, una codificación abierta de una investigación que se realizó pues en un colegio donde iban definiendo cada uno de las temáticas, después cómo se interrelacionaban en cada uno de los procesos, hasta llegar al núcleo, a la parte central de la codificación. Como ejemplos están las categorías del ambiente, el poder de los participantes en el sistema educativo, político, social u otro, el área funcional a la que pertenece el trabajador, el salón de clases, es el ambiente, o sea, dónde están. Las perspectivas sostenidas por los participantes, por ejemplo, una perspectiva es un rechazo al aborto, una afiliación política, entre otros. El desempeño de los participantes puede ser un aprendizaje pobre, una motivación por el trabajo arraigado, etc. Unos ejemplos de procesos: adaptación de la muerte de un familiar, la unión de un grupo para realizar una tarea, sobrevivir a un desastre, implantar un modelo educativo, resolver un conflicto. Y las percepciones de las personas, por ejemplo, un niño problemático, el joven rebelde, un asesino. Percepciones de otros seres vivos y objetos, un animal agresivo, un cuadro pictórico, relajante. Digamos que todo eso son diferentes ítems que puede tener o pueden aparecer en la investigación que estemos realizando. También hay actividades como atender a las explicaciones del profesor, confortar al paciente, participar en eventos de la congregación religiosa. Estrategias: regresar al lugar para reunir a la familia, recompensar el buen desempeño del trabajador, y las relaciones pues como de pareja, de estudios, estudiantes socializando en el recreo o momentos de ocio. La codificación selectiva, entonces una vez que se ha generado esta investigación, pues el investigador regresa a las unidades o segmentos y los compara con el esquema emergente para fundamentarlo. De esta comparación surgen estas hipótesis, que son las propuestas teóricas que establecen las relaciones entre categorías o temas. También al final se escribe una historia o narración donde se vinculan esas categorías y se describe el fenómeno o el proceso. La teoría resultante es el medio de alcance, pero posee una capacidad de explicación para el conjunto de los datos recolectados. Los códigos vivos son todas esas etiquetas, categorías en los cuales se coloca lo que realmente dijeron las personas tal y como las hicieron y en las observaciones. Hay unos memos analíticos que estos se generan para documentar las principales decisiones y avances, para hacer las categorías, para la elección de la categoría central, para estas condiciones que son causales, intervinientes, vinculantes, pensamiento, búsqueda de nuevos datos, entre otros. Ya la generación de la teoría, debemos preguntarnos qué clase de datos estamos encontrando, qué nos indican los datos y elementos emergentes, que son las categorías. ¿Qué proceso o fenómeno está ocurriendo? ¿Qué teoría o hipótesis está resultando? ¿Por qué emergen estas categorías, vinculaciones y esquemas? Esas son preguntas que el investigador debe estar constantemente realizando en el momento que va recogiendo la información y haciendo el análisis. Entonces la teoría fundamentada se hace en un diagrama, un esquema emergente, un conjunto de proposiciones, que son hipótesis, y al final todo esto va a dar como resultado una historia narrativa. Entonces el diseño emergente de Glasser, él decía que es más verificar una teoría que generar una teoría. Ahí fue la discusión entre ellos. Uno decía que se generaba la teoría de Strauss, pero Glasser dice no, se verifica la teoría de acuerdo a lo que se está encontrando. Entonces eso es Glasser dice que remarca la importancia de que la teoría surja de los datos más de un sistema de categorías prefijadas, como ocurre en la codificación axial. El diseño emergente se efectúa como una codificación abierta y de estas emergen las categorías y al ser conectadas entre sí construyen una teoría. Al final el investigador explica esta teoría y las relaciones de las teorías. Hay un diseño constructivista, que es en el cual busca ante todo enfocarse a los significados prohibidos por los participantes del estudio, visiones, creencias, valores, sentimientos.
e ideologías de las personas. También él critica el uso de las herramientas como diagramas, como los mapas, porque dice que oscurecen o empañan esas expresiones de los participantes, y la teoría fundamentada. Para Chalmers es muy importante las expresiones vivas. Las expresiones vivas, como decíamos, es lo que las personas están diciendo textualmente de los individuos, y los resultados deben presentarme por medio de narraciones. Es decir, apoya la codificación abierta del primer plano y posteriormente se agrupa y se vincula la teoría, pero no genera esquemas como lo decía Strauss. El diseño etnográfico entonces describe y analiza esas ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos y culturas y comunidades. O sea, la etnografía son las culturas de todo el mundo, de todo lo que nosotros podemos encontrar en este mundo y esos grupos. Invitan a esos grupos o comunidades que comparten una cultura, ¿sí? El investigador selecciona el lugar, detecta los participantes, de ese modo recolecta y analiza los datos. Asimismo, proveen un retrato de los eventos cotidianos. Entonces es como la cultura de los diferentes países. Cada país tenemos nuestra propia idiosincrasia. A eso es que hace referencia a los diseños etnográficos. Entonces pueden ser amplios y abarcar la historia, geografía y los subsistemas socioeconómicos, educativos, políticos y culturales de un sistema social. Entonces, es decir, a un grupo. Son rituales, símbolos, funciones sociales, panterescos, migraciones, etcétera, todo lo que pueda estar ocurriendo. Entonces, como vemos aquí, pues la etnografía implica, describe e interpreta a un grupo o a un sistema social o cultural. Analiza el comportamiento de ese grupo o sistema social. Ejemplos. Entonces, como ejemplos tenemos que la cultura de la violencia que se refleja en las escuelas, por ejemplo, todo lo que pasa con el matoneo, con los niños, con el bullying, todo eso o toda esa cultura que puede haber dentro de un sistema educativo. Los ritos y las costumbres de los pandilleros, cada uno tiene como esa cultura, como esa ideología, ¿sí? Eso también puede pertenecer a un diseño etnográfico. La cultura de una orden religiosa, cada uno tiene unos lineamientos para la vida. La cultura de los grupos terroristas, eso también son ideologías que se presentan en los diferentes grupos. La cultura organizacional de una empresa, no todas las empresas tienen la misma cultura organizacional, cada uno tiene como un sello importante y que los identifica de una empresa a otra. La red o las comunidades de jóvenes, todos a los cuales ustedes participan como comunidades. Entonces hay una clasificación de los diseños etnográficos según Creswell. Uno es que es un diseño mixto o realista. A esta que hace referencia, donde se recolectan datos tanto cuantitativos como cualitativos de la cultura, comunidad o grupo. O sea, no necesariamente por ser una investigación cualitativa no quiere decir que no nos soportemos también con datos cuantitativos. Al final se describen las categorías y la cultura en términos estadísticos y narrativos, ¿sí? Por ejemplo, lo que nos está pasando con los venezolanos. Si hay una categoría como la migración, cifras de migración, cuántos existen, cuántos están identificados a nivel nacional. Conceptos cualitativos es cuáles son los significados de migrar, esa experiencia de la migración, esos sentimientos que desarrollan con el emigrante. Entonces el investigador debe evitar introducir sesgos y los datos cualitativos se recogen con instrumentos ya que hemos visto anteriormente, con entrevistas semiestructuradas o estructuradas.